El miedo es una emoción universal que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, ya sea el miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido o incluso a la ciclo constante de ansiedad. Sin embargo, la filosofía estoica, que se centra en el control de nuestras emociones y la aceptación de lo que no podemos cambiar, nos proporciona herramientas poderosas para enfrentar el miedo de manera efectiva. En este video, exploraremos cómo los principios del estoicismo pueden ayudarnos a superar nuestros miedos y encontrar paz interior, incluso en medio de la incertidumbre. El estoicismo enseña que el miedo es, en su esencia, una emoción irracional. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, afirmaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Desde este punto de vista, el miedo surge cuando enfocamos nuestra atención en aspectos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, podemos temer el juicio de los demás, el resultado de una decisión importante, o incluso la muerte, cuando en realidad no tenemos poder sobre cómo se desarrollarán estos eventos. Los estoicos nos invitan a concentrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Una de las formas más efectivas de enfrentar el miedo desde la perspectiva estoica es practicar la dicotomía del control. Esta enseñanza fundamental del estoicismo nos anima a dividir nuestra atención entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Si algo está fuera de nuestro control, como el clima, la opinión de otras personas o incluso el destino, entonces no tiene sentido gastar energía preocupándonos por ello. En cambio, debemos enfocar nuestra atención en lo que sí podemos cambiar, nuestra respuesta interna, nuestras acciones y cómo nos relacionamos con la situación. Aplicar esta dicotomía del control a nuestros miedos nos libera del estrés de intentar controlar lo incontrolable. Por ejemplo, si tememos un resultado desfavorable en nuestro trabajo o en una relación, en lugar de obsesionarnos con el resultado en sí, podemos centrarnos en las acciones que están dentro de nuestro poder, ser diligentes, honestos y actuar con integridad. Los estoicos nos invitan a aceptar que, una vez que hemos hecho todo lo posible, lo demás está fuera de nuestras manos. Otra herramienta poderosa del estoicismo para enfrentar el miedo es la visualización negativa. Este ejercicio consiste en imaginar conscientemente los peores escenarios posibles para prepararnos emocionalmente para ellos. A primera vista, esto puede parecer contradictorio, ya que normalmente evitamos pensar en las cosas que tememos. Pero los estoicos nos enseñan que enfrentar directamente nuestros miedos en la mente nos fortalece emocionalmente y nos permite ver que, en realidad, la mayoría de esos miedos no son tan aterradores como parecen. Por ejemplo, si tememos perder un trabajo, podemos imaginar cómo sería nuestra vida si eso ocurriera. Al visualizar este escenario, nos damos cuenta de que, aunque sería un reto, podríamos encontrar maneras de adaptarnos y seguir adelante. La práctica de la visualización negativa no busca crear un estado de ansiedad, sino más bien reducirla. Al acostumbrarnos mentalmente a los peores resultados posibles, los miedos pierden su poder sobre nosotros. Cuando enfrentamos una situación real, ya no nos encontramos completamente desprevenidos, lo que nos permite actuar con más calma y claridad. Séneca, otro gran filósofo estoico, dijo: «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». La visualización negativa nos ayuda a reducir este sufrimiento innecesario. El estoicismo también nos recuerda que, en última instancia, la muerte es uno de los miedos más profundos e inevitables. Los estoicos no eludían este tema, sino que lo enfrentaban de frente, creyendo que reflexionar sobre la muerte nos permitía vivir mejor. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe sobre la importancia de recordar constantemente que la muerte es una parte natural de la vida. Al aceptar nuestra mortalidad, podemos despojarnos del miedo a lo desconocido y concentrarnos en vivir de acuerdo con nuestros principios y virtudes en el presente. En lugar de temer a la muerte, los estoicos la veían como un recordatorio de la impermanencia de la vida y de la importancia de valorar cada momento. Este enfoque nos anima a no postergar decisiones importantes o a posponer nuestros sueños por miedo al fracaso. Al recordar que el tiempo es limitado, podemos liberarnos de la procrastinación y la indecisión que a menudo acompañan al miedo.
Otro aspecto clave para enfrentar el miedo en la vida cotidiana es cultivar el autocontrol emocional. Los estoicos enseñan que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar cómo los interpretamos y respondemos a ellos. Esto requiere práctica y disciplina, pero con el tiempo nos volvemos más capaces de mantener la calma, incluso en situaciones que normalmente desencadenarían miedo o ansiedad. Cuando enfrentamos un desafío podemos preguntarnos, ¿está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces no debemos permitir que esa situación nos robe nuestra paz interior. Como dijo Epicteto, la clave es mantener la calma ante lo inevitable. Mantener la calma y la serenidad es especialmente importante cuando nos enfrentamos a situaciones que pueden generar miedo social o miedo al juicio. Todos hemos sentido el temor de ser rechazados o de no cumplir con las expectativas de los demás. Pero el estoicismo nos enseña que el valor de una persona no depende de la opinión de los demás, sino de su propia virtud y carácter. Los juicios externos son, en última instancia, irrelevantes para nuestra verdadera valía. Lo importante es cómo actuamos y si esas acciones están alineadas con nuestros principios. Frente a cualquier miedo, el estoicismo también nos enseña a practicar la aceptación. La aceptación estoica no implica resignación pasiva, sino una comprensión profunda de que hay aspectos de la vida que no podemos cambiar, y luchar contra ellos solo nos causará sufrimiento innecesario. Epicteto decía que debemos querer que las cosas sucedan tal como suceden, porque solo así podremos mantener la paz interior. Aceptar lo que no podemos controlar nos libera de la angustia que acompaña a la resistencia y la negación. La práctica de la aceptación se vuelve especialmente útil cuando enfrentamos miedos que son difíciles de evitar, como el miedo al fracaso. Los estoicos nos enseñan que el fracaso no es algo que debamos temer, sino una oportunidad para aprender y crecer. Desde una perspectiva estoica, el fracaso no es un reflejo de nuestra valía como personas, sino simplemente una consecuencia de nuestras acciones en circunstancias específicas. Lo importante es cómo respondemos al fracaso y qué podemos aprender de él. En última instancia, el estoicismo nos ofrece una visión del mundo en la que el miedo no tiene poder sobre nosotros. Nos recuerda que gran parte de nuestros miedos provienen de nuestra interpretación de los eventos, no de los eventos en sí mismos. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos liberarnos de la parálisis que el miedo puede causar y tomar decisiones con mayor claridad y confianza. Si aplicamos los principios estoicos en nuestra vida diaria, aprenderemos a enfrentar nuestros miedos con calma, sabiduría y fortaleza interior. Ya no permitiremos que el miedo nos controle, sino que lo utilizaremos como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Porque, al final, la verdadera libertad no se encuentra en evitar el miedo, sino en aprender a vivir con él de manera virtuosa y en paz. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dar like. Activa las notificaciones y comparte con tus amistades que también quieran aprender sobre el funcionamiento de nuestra mente. Hasta la próxima.